Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a tratar de ver si se suma alguien para empezar. Mientras tanto compartimos un poco de música. Bueno, voy a tratar de empezar porque puede llegar a ser largo. Así que vamos a ir empezando. Bueno, a este video en vivo lo pensé a partir de la serie Adolescencia, que si no la vieron, la recomiendo. También advierto que lo que diga aquí puede tener efectos de spoiler, porque analizaré en detalle, o por lo menos intentaré hacerlo, algunas cuestiones que aparecen en la serie. Les cuento que la serie empieza cuando la policía arresta a un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de su escuela. Y aunque esto forma parte de una ficción, me parece bastante verosímil lo que se muestra en la serie, por lo que me pareció oportuno hacer una lectura psicoanalítica de lo que sucede, a modo de cómo podríamos analizar una viñeta clínica y bueno, también como una chance para desenvolver algunos conceptos. No justificando obviamente un comportamiento de esta índole, como es asesinar, sino para tratar de entender lo que se ve, lo que sucede, y además para tratar de pensar si sería posible una prevención y cómo sería la misma. De todo este sufrimiento que es expuesto en la serie, que desencadena el, el hecho de asesinato y bueno, también la historia previa. Hablaré en base a algunos apuntes que hice de conceptos relacionados con cuestiones que se muestran en la serie, como lo que son las series complementarias, la identificación a transmisiones inconscientes provenientes de los otros parentales, como son los ideales y rasgos de carácter. También el tema de la autoestima, autoimagen o autoconcepto. Y también lo que hace a la asunción del propio sexo. Y cómo, bueno, estas marcas marcan justamente para entablar más adelante un encuentro con el otro sexo. Cómo todo esto se construye desde la infancia en base a la mirada de los otros parentales, en principio, y cómo estas marcas, si no se revisan, si no se retrabajan, si no se hacen modificaciones sobre las mismas, quedan como material utilizable, como recursos psíquicos disponibles para manejarnos, para arreglárnoslas, para referenciarnos, o sea, de los cuales nos referenciamos, para orientarnos cuando crecemos y que influyen a posteriori, actualizándose en futuras relaciones. Yo me voy a tomar un mate para hacer una pequeña pausa también a ver si se suma alguien. Bueno, por otro lado también lo pensé al vivo para intentar despejar algunas cuestiones que estuve viendo que circulaban en redes con las que no estoy de acuerdo. Dicho esto, quiero decir que a mí me parecieron adecuadas las intervenciones que hace la psicóloga en la serie para direccionar al chico a que hable de cómo se siente él mismo como varón. Cuando le pregunta en relación a su papá, sus experiencias con el otro sexo, y cómo es muy difícil llegar al chico porque él está a la defensiva, muy negado respecto a hablar y sobre todo hablar respecto a estas cuestiones. Además de muy negado a asumir la culpabilidad por el asesinato que cometió, le cuesta entrar a conectarse con lo que le pasa, conectarse con su vulnerabilidad. Además, por este motivo, la relación de transferencia
quiere decir el vínculo con la psicóloga, asume las características problemáticas que tiene para el chico el encuentro con el otro sexo y también el encuentro con su deseo, por su propia posición subjetiva inconsciente, es decir, por cómo él se siente y se ve a sí mismo y por cómo reacciona ante esto, con violencia. No obstante, hay que decir que la psicóloga le dice: a mí me interesa cómo te sentís vos y qué es lo que vos pensás. Básicamente, pienso que lo que le dice y lo que creo que él entiende es que le dice ella: a mí me importa lo que a vos te pasa, no me da lo mismo. Cosa que me parece que era algo que no solía suceder, que alguien se interese por esto en la vida del chico. Además, cuando el chico le cuenta sobre el padre, cuando lo veía que jugaba mal al fútbol, la psicóloga le dice: debe haber sido difícil sentir que tu padre se sienta avergonzado de vos. Después, cuando le dice: tu compañera de escuela no podrá mandar más mensajes porque está muerta, el chico le pregunta: ¿por qué me lo decís así? Y ella le dice: porque lo está. Luego el chico dice, como sin querer decirlo, como si fuera una manifestación de su inconsciente, dice: sí, entiendo que lo hice. O sea, entiendo que la maté a mi compañera de escuela. En suma, me parece que las intervenciones de la psicóloga terminan siendo de ayuda para que el chico pueda conectar con lo que a él le sucede, con los motivos por los cuales hizo lo que hizo y, en este sentido, para que asuma su culpabilidad del crimen. Por otro lado, no considero que lo crucial que se muestra en la serie tenga que ver con el uso que se hace de las redes o esté estrictamente relacionado con la ideología que se expone. Me refiero a esta cuestión de la manósfera. Esto más bien podría ser algo que da argumentos, algo así como el revestimiento imaginario a cuestiones de estructura, que compatibiliza con cuestiones estructurales. O sea, para mí lo sustancial está ahí, en las cuestiones de estructura psíquica que condicionan o que guían el decurso de nuestros comportamientos. Para mí el acontecimiento del asesinato viene como consecuencia de la posición subjetiva inconsciente que asume el personaje de la serie. Por este motivo, no me parece que esta cuestión de la ideología sea como lo más interesante que la serie expone. Por esto, bueno, tampoco podemos generalizar lo que sucede en esta historia y trasladar estas cuestiones que están operando aquí también a otros crímenes para intentar explicarlos. Tampoco hablaré solo del bullying o del acoso escolar, que es algo que se ve que sucede en la escuela a la que concurre el chico asesino y la chica asesinada, y que es una situación por la que pasan estos dos chicos, siendo objeto de burla, sino que hablaré acerca de cuáles son los factores psíquicos, si podemos decirlo así, de los operadores psíquicos que pueden haber colaborado para que este chico cometa este acto, y sin hacerlo extensible a lo que ocurre en la escuela, que se muestra en la serie, o tampoco a lo que puede ocurrir en otras escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque pondré el foco en el niño, en el chico en particular, que tiene su posición subjetiva inconsciente singular, y voy a considerar el discurso del chico, así como también el de sus padres, sabiendo que nos faltan algunos elementos, detalles que necesariamente hacen incompleto este análisis y que resulta entonces en un intento, en una aproximación de reflexión. Que este chico se sienta de cierta manera antes de haber asesinado a su compañera de escuela y tome determinada actitud respecto al crimen que comete,
es consecuencia de cómo se juega su propia subjetividad, en relación también a la subjetividad de sus padres. Acá tenemos la delicada cuestión de que el sujeto del inconsciente es activo, es intérprete de lo que sucede, de lo que ve, de lo que escucha en su entorno, que realiza cierta lectura de su entorno, incorporando algunos elementos y no otros, se posiciona como en cierta perspectiva y se sirve de esa perspectiva para después actuar en consecuencia. Por otro lado, se considera también que el niño y que el adolescente continúan expuestos a lo que sucede en su entorno. Por eso resulta indispensable trabajar con dicho entorno. Cuando se hace, por ejemplo, un análisis con niños, púberes y adolescentes. Hasta los 16 años aproximadamente es aconsejable trabajar también con el entorno. Hacer entrevistas a padres. Obvio que es grave y choqueante lo que el pibe hace, comparable a lo que hicieron los rugby's que asesinaron a Fernando Báez Sosa, o a lo que hizo Nair Galarza. O sea, después de haber asesinado a una persona en un lugar público, de haber limpiado su sangre, tirado su ropa, estas personas se fueron a dormir como si nada, lo mismo que hace el chico de la serie. Pero nos introduciremos entonces para explorar aquí qué es lo que puede estar sucediendo. ¿Qué pasa con este chico que no asume las consecuencias de sus propios actos? Voy a tomar otro mate. Acá hay que aclarar que el niño comienza su existencia siendo un objeto de sus padres, que no tiene subjetividad propia. El niño no pidió venir al mundo y cuando nace no puede hablar en nombre propio cuando es bebé, sino que son los padres quienes pueden donarle o no una mirada deseante, amorosa, o palabras deseantes, amorosas, también ideales, demandas, valores, y así constituir una matriz, un soporte para que el niño pueda reconocerse a sí mismo, identificarse con ese material dicho, percibido, escuchado, y a partir de ahí armar su identidad. Una primera forma del yo que por supuesto más adelante puede cuestionarse, conmoverse y actualizarse para que la identidad sea más propia y no solo resultante de las primeras marcas, sino más congruente con lo que uno quiere para su vida. Y bueno, el inconsciente es efecto de estas marcas recibidas del discurso de los padres. Pero volvamos a la constitución de esta primera forma de identidad. Lo que los padres transmiten a sus hijos no solo depende de cuestiones conscientes, por ejemplo, quiero que cenes a las 9 de la noche, así te vas a dormir temprano, sino que también está impregnado de cuestiones inconscientes relacionadas a lo que les pasa a los padres con ese niño. Por otro lado, esto que les pasa a los padres con su propio hijo también puede estar influido por su propia historia como hijos, por su propia posición subjetiva e inconsciente. No hablamos aquí en psicoanálisis del niño interior, de los adultos, sino de la posición subjetiva e inconsciente de los adultos, que puede traer o no las marcas de su infancia, de lo experimentado con sus propios padres, y también puede traer marcas que fueron revisadas, elaboradas, retrabajadas, modificadas o no, o que permanecieron así como fueron armando esa primera forma de identidad. Bueno, en esta serie se exponen fragmentos del discurso de los padres, también del discurso del chico, que permiten inferir qué les pasa a los padres con ese chico y también qué le pasa a los chicos con esos padres y consigo mismo, con él mismo me refiero. Además se observa cómo cuestiones no elaboradas en relación a la violencia se transmiten, aunque no haya una intención directa de transmitir eso. A mí eso es una de las cosas que me pareció más interesante que se muestra en la serie. Bueno, primero vamos a recurrir a las series complementarias de Freud para dar cuenta de esto y después al concepto de identificación. Bueno, Freud en la conferencia 23, que está en el tomo 16,
de Amorortu va a aportar una definición de síntoma y también va a indicar los caminos para la formación de síntoma. Podemos entender a un síntoma como síntoma psíquico, estamos hablando acá de que puede consistir en actos perjudiciales que una persona realiza contra su voluntad y que conllevan displacer o sufrimiento. Lo que va a decir Freud es que un síntoma puede estar motivado por sucesos actuales, en donde las cosas no salen como una persona quiere, y además por vivencias constitucionales y por vivencias infantiles. Bueno, después voy a aclarar qué quiere decir esto. Las vivencias actuales, podemos decir recientes, en el chico de la serie podrían ubicarse como las ocurridas con la compañera de escuela, que lo toma por objeto de burla en Instagram y después rechaza salir con él. Bueno, acá la pregunta que surge es qué pasa con el chico que reacciona de manera tan violenta a esto. Entonces vamos a ver cómo este suceso actual o reciente se relaciona con las vivencias infantiles. El chico dice que él veía cómo el padre sentía vergüenza por él por cómo la pifiaba cuando jugaba al fútbol. Incluso hasta le cuesta decir esto en la entrevista que mantiene con la psicóloga. Dice, cuando yo la cagaba, él miraba para otro lado. Hay que decir que el padre estaba muy pendiente de la mirada de los demás padres, le daba mucho peso a esa mirada, le atribuye mucha importancia, sentía fuertemente la burla de los demás. No solo podemos decir sobre su propio hijo, sino ante todo sobre él mismo. El padre se siente humillado por su propio hijo y le corre la cara. No quiere ver lo mal que su hijo juega al fútbol. Acá vamos a marcar algo importante, porque esta situación del padre con el hijo detona el sentimiento de humillación. Pero la humillación podemos decir que es previa, es preexistente, porque adquiere tanta importancia ese sentimiento. También el padre se siente humillado con unos chicos que le pintan un grafiti en su camioneta y en una situación en que su esposa cuenta una anécdota de cuando ellos se conocieron, cuenta cómo el padre se resbaló mientras estaba bailando. La mujer le dice que fue muy graciosa esa situación y él en cambio dice, no, para vos fue gracioso. O sea, ¿qué pasa con esta posición del padre que en varias situaciones aparece como una posición de varón humillado? Podemos decir que él tiene una posición subjetiva inconsciente de varón humillado. Vamos a volver a esto enseguida porque yo considero que se puede hablar de esto. Impresiona, bueno, también que el padre corre la mirada cuando le muestran el video del momento en que su hijo mata a la chica. Como que puede homologarse, equipararse a esa situación de cuando él lo veía jugando al fútbol y que el pibe la cagaba. Bueno, el padre podemos decir que le devuelve una mirada que no es amorosa, sino denigratoria a su hijo. Esta mirada del padre denigratoria le llega al chico, lo marca. Sabemos que la mirada del otro es constitutiva en la infancia, uno aprende a reconocerse a sí mismo, a verse a sí mismo. El autoconcepto, la autoestima se empieza a armar desde pequeños a través de los otros, de la mirada de los otros significativos para uno, mamá y papá en general. Después más adelante uno puede desprenderse de esto, puede revisar esa mirada, como decíamos, para tratar de sostenerse en la propia mirada. O sea, si eso no nos sirve o sentimos que no habla realmente de nosotros mismos, podemos desprendernos de eso. No es fácil. En análisis muchas personas concurren con cuestiones que tienen que ver con este tema. Una autoestima muy denigrada, podríamos decir, o baja autoestima. El chico además dice que es feo, que nadie saldría con él, que no tiene nada bueno en él, que no hace nada bien. Como uno lo vieron, suele verse, si no se revisa, no retrabaja esa mirada. Entonces, el chico siente la vergüenza de su padre y se siente humillado. Luego se siente tan humillado por la chica
tan denigrado que la mata. Por otro lado, el chico dice que fue espectador de las reacciones violentas de su padre, sus ataques de ira, que el chico aclara que el padre se enojaba consigo mismo, que no le pegó a él directamente, tampoco le pegó a su mamá. No obstante, dice Freud que estas vivencias infantiles quedan fijadas y puede constituir la base sobre la cual se edifican comportamientos, en este caso comportamientos violentos. Ahora pasemos a las disposiciones constitucionales. Dice Freud que se trata de secuelas que dejaron las vivencias de nuestros antepasados. Aquí adquiere importancia lo que dice el padre del niño, el padre del chico, acerca de su propio padre, que fue violento con él durante su infancia, ya que le daba golpizas recurrentes, lo cagaba a palo, básicamente. Acá remitimos la situación de humillación, esa que hablábamos antes del padre reaccionando a lo que pasa con su propio hijo desde esa posición también, y el padre reaccionando a la anécdota que comenta su propia esposa desde esa posición inconsciente de varón humillado. O sea, el padre es un hombre que asumió una masculinidad humillada, podríamos decir. Encima, no solo lo cagaban a palo, sino que dice que no le regalaban nada para su cumpleaños. Es una posición subjetiva inconsciente que el padre transmite con frecuencia, y es la posición de varón que el padre transmite a su propio hijo, o con lo que su hijo se queda, podríamos decir. Por esto que decíamos antes, si no es activo también el sujeto del inconsciente al seleccionar cierto material de lo experimentado para identificarse. Sobre esto vamos a volver después. Puede observarse que cuando el padre se siente humillado, se enoja y tiene ataques de ira incontrolables. A uno de los chicos que le pintaron el graffiti, la camioneta incluso lo agarra del cuello, lo amenaza, casi le pega y le hace volar la bicicleta por el aire. O sea, vemos que estas cuestiones parecen remitir a otras cuestiones. Acá quiero marcar algo importante. Me parece tan importante este concepto de las series complementarias de Freud porque nos permite pensar y entender que una cosa es que nos ocurre una situación. Esto que decíamos de lo actual. Nos puede ocurrir una situación actual a la que podemos reaccionar de cierta forma. Y otra cosa es la causa de nuestro comportamiento, que hace que reaccionemos de esa forma y no de otra. La situación actual puede ser detonante de otra cosa, de algo previo, de una situación preexistente, en este caso de una marca de humillación. O sea, cuando el sentimiento, la reacción ante un suceso actual parece tan exagerada, tan desmedido como inadecuado, desubicado, es claro que excede a esa situación, que hay que remitirlo a otra cosa, o a vivencias infantiles, también a algo constitucional que ande circulando por ahí. Reaccionamos de cierta forma porque si sucedió algo o distintas situaciones que dejaron marcas. Y también porque algunas situaciones actuales reavivan esas marcas. Esto aclara el trabajo del psicoanalista. No es que se trabaja con el pasado, sino que en un análisis se apunta a trabajar con lo que de esas marcas se actualiza. Esas marcas, vivencias infantiles pueden ser, o esto también de lo constitucional, que reaparece en lo infantil a través de algo de la posición subjetiva inconsciente de nuestros padres que se transmite. Entonces, decía en el trabajo en psicoanálisis, se apunta a trabajar con lo que de estas marcas se actualiza para intentar desmarcarse de ellas, para intentar revisar estas marcas y modificarlas, para que esas marcas no generen más comportamientos que ocasionan consecuencias no deseadas o que provocan malestar, ya sea de uno mismo o de nuestro entorno. Intervenimos sobre estas marcas. O sea, el inconsciente las marcas que conforman lo inconsciente son susceptibles de modificación. Si no, no sería posible el cambio.
Entonces, si intervenimos solo sobre la situación actual y no trabajamos la historia de esas marcas que generaron esta situación actual, el trabajo queda medio a hacer porque la situación se puede seguir repitiendo en otros contextos. Por ejemplo, al padre del chico podemos decir que le quedó pendiente este trabajo de revisar sus propias marcas que quedaron de su historia infantil, de sus vivencias infantiles con su propio padre. No digo que tendría que haber ido a análisis, porque fíjense que aunque él va a terapia, tiene una resistencia respecto a la misma. Sino que vemos que al padre del chico le cuesta admitir, le cuesta reconocer lo que sucede y lo que le sucede. Por eso podemos decir que él además está en una posición de negación. Voy a entrar a profundizar esto más adelante. O sea que, influido por las disposiciones constitucionales y las vivencias infantiles, el padre transmite esta posición inconsciente de varón humillado a su propio hijo. El chico también tiene ataques de ira como su padre, cuando se siente humillado. Entonces, cuando en la ocasión reciente o la actual la chica le dice que no va a salir con él, lo rechaza, él se siente humillado y es extremadamente violento con ella. Le da 7 puñaladas y termina con la vida de la chica. Recordemos que se jugaba mucho para el chico cuando le invita a salir a la chica. Era como que podría salir ahora o nunca con ella, teniendo en cuenta cómo el chico se veía a sí mismo, como feo. La chica estaba siendo objeto de burlas de otros chicos. Estaba en igualdad de condiciones como el chico en ese momento. Es lo que dice él. Estaba siendo humillada. Entonces él entendió que era su momento, su oportunidad de poder salir con alguien. Y justo en ese momento ella lo rechaza. En la entrevista con la psicóloga se puede ver que es violento con ella cuando él piensa que le quiere sacar información, que lo está engañando para sacarle información acerca de su padre. Y también cuando piensa que quiere ocultarle información, cuando le expone, cuando él le cuenta que está con chicos con psicosis, y también cuando ella lo indaga sobre sus sentimientos de humillación. O sea, básicamente cuando el pibe se siente humillado, tiene ataques de ira incontrolables, se vuelve violento, al igual que su propio padre. O sea, una cosa es ser objeto de burla o ser rechazado, que es un garrón obviamente, pero otra cosa es que por esto uno se sienta humillado. Que uno se sienta humillado es algo más, y esta cosa además que al chico le pasa, que el chico experimenta, no tiene que ver con la situación en sí, con la situación que está ocurriendo en ese momento, sino con una posición inconsciente que se armó, que se constituyó previamente y que se pone en juego en ese momento. Cuando el chico experimenta situaciones que pueden asociarse o resonar con la humillación, él reacciona de esa manera, violenta. ¿Qué más? Esto que decía. Esta reacción desmedida denota que hay en juego otra cosa en esa situación, que está más allá de lo que ocurre en ese momento, que viene de otro lado. Que esto haga tanto mella en el chico es porque resuena con una situación subjetiva e inconsciente previa. Lo que le dice y hace la chica, esto de burlarse, tomarlo por objeto de burla y rechazarlo, resuena con su posición subjetiva inconsciente previa, reactualiza cómo se siente en relación a esa posición inconsciente previa. Esto le recuerda esto de alguna forma, le expone cómo él se siente de verdad, así que no es tanto lo que ella dice, no es tanto lo que ella le dice o lo que le hace, sino cómo él se siente con esto que ella le dice o hace.
él ya se sentía avergonzado y humillado previamente. Él se identifica a lo que la chica le dice, esto de que va a ser un Virgo eterno, porque él ya piensa que es feo, que no tiene posibilidades. Él se identifica a lo que la chica le dice y se la quiere sacar de encima matándola, porque no puede soportar esto, pues le causa mucho dolor exponerse a esta situación. Pero bueno, nos preguntamos qué pasa que no puede simplemente contestarle, hacer uso del recurso de la palabra en vez de actuar de forma tan violenta. No puede decirle, bueno, déjame de joder, ¿quién te crees que sos para decirme eso a mí? O simplemente hacer caso omiso a eso. ¿Qué pasa que no puede dejar de reaccionar a esto y que su reacción es tan violenta? ¿Qué pasa que no puede separarse de lo que ella le dice y en cambio se queda pegoteado a esto? No cuenta con el recurso a lo simbólico este chico, no cuenta con el recurso a la palabra. Sigue alienado a las transmisiones del padre y no puede poner un corte simbólico con esto. Un corte a través de la palabra o simplemente retirarse de la escena, de esa escena en la que ella lo rechazó simplemente. Porque no puede hacer eso en vez de recurrir a la violencia y matarla a la chica. Uno recurre a la violencia cuando falla lo simbólico, cuando no tiene disponible el recurso de la palabra. Este chico tiene limitado el recurso a la palabra porque no asume lo que le pasa, no habla de lo que le pasa, ni siquiera lo habla del todo con sus amigos también, cómo se siente él consigo mismo, digamos. Tienen tendencia a desconocer lo que le pasa. Y bueno, no por negar lo que a uno le pasa deja de ocurrir, no deja de existir o de producir efectos, sino que justamente pueden hacerse más incontrolables estos efectos. Pueden venir de la forma más cruda, más terrible, en este caso de la violencia, porque él ya tenía una base previa. Con esto de las vivencias infantiles, de lo que había observado, los comportamientos violentos que había observado en su padre, y también lo constitucional de la violencia que se había transmitido por su abuelo. Después hablaré más adelante en detalle de la actitud de renegación respecto a lo que sucede, presente no solo en el chico, sino también en sus padres. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la relación entre el chico y su padre, pero no enfocándonos en factores morales. No interesa factores morales respecto al padre, si el padre es bueno o no es bueno, si está ausente o si está presente, si no interesa el padre en términos estructurales, a nivel de complejo de Edipo, a nivel simbólico sobre todo. Es decir, si cumple con la función, el padre. Lacan dice que el complejo de Edipo hace que un niño pueda asumir su sexualidad a través de una identificación masculina o femenina. Bueno, masculina en este caso, porque el chico se reconoce como varón. La identificación es una operación psíquica que permite suturar el vacío que deja una pérdida, que permite compensarla. Cuando el hijo pierde ese lugar de ser para los otros significativos, de objeto como falo, como objeto preferencial de los padres, del que tienen que ocuparse 100% porque depende totalmente de ellos, les sirven de nuevo armazón los ideales que le puedan transmitir. Lacan dice que en el tercer tiempo del Edipo la función del padre es potente porque es permisivo y donador. Bueno, podemos preguntarnos, ¿donador de qué? De ideales para identificarse, para tener un deseo propio más allá de los otros parentales y también para hacerse deseable, para poder entrar en otras relaciones sintiendo que tiene algo bueno, algo apetecible, algo que le gusta a sí mismo y también que a otro le puede gustar, algo para ofrecer, algo en lo que el chico se sienta bueno, que tenga algo en lo que se reconozca como bueno. Por ejemplo,
tiene inteligencia, tiene habilidad para una charla interesante, canta bien, tiene buen gusto musical, tiene habilidad para contar chistes, etc. Con esto el chico puede hacer semblante de falo, de que tiene lo que le falta al partener, o sea, a la persona con la que se da un encuentro en términos de posible pareja, de relación. Y esto puede dar pie para sentirse habilitado para tener un encuentro con un otro, para la seducción básicamente, para este intercambio que consiste en gustar y ser gustado, para emparejarse con otro. Si bien el padre es una función que puede ser ejercida por la madre también, al ser una función, en general a esta función la ejerce el padre, porque en general los lazos primarios suelen hacer con la madre, o sea, es la madre la que tiende a ocuparse más del chico desde bebé, porque bueno, el hecho de que viene de su vientre también le da la teta, tiene mayor licencia de maternidad que el padre. Entonces, en general el ideal lo transmite el padre. Por eso también Lacan escribe esta cuestión. Entonces, el ideal que viene a compensar la prohibición del deseo materno, esto de pérdida, cuando se prohíbe el deseo materno se produce en el niño una situación de pérdida, dejar de ser todo para el otro materno, o sea, el objeto de satisfacción total, y también dejar de tener satisfacción total con el otro materno. Entonces, así al dejar de tener satisfacción total con el otro materno, puede empezar a tener satisfacción con otras personas, puede ampliarse la socialización y también entrar en juego en el intercambio amoroso con otros de su edad, parecidos a él. Bueno, entonces cuando el padre transmite ideales, decimos el padre que suele intervenir después en la relación con un chico, por eso hablamos del padre. Cuando el padre transmite ideales, van a ser ideales de los cuales el chico se apropia bajo la forma de rasgos a los que se identifica. Y bueno, si se identifica estos rasgos transmitidos por el padre, esto permite la salida al mundo exterior y podrá incorporar estos rasgos para su personalidad, para manejarse con los otros ajenos a su familia. Bueno, un ideal puede ser si el chico va a estudiar o no. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá, ¿cuál es el ideal que vemos en la serie que el padre transmite al chico? Que tiene que ser un crack jugando al fútbol. Dice el padre que era porque quería que su hijo fuera fuerte. Al padre le gustan los deportes, pero al chico no le gustan. Bueno, no queda claro si al chico no le gustan los deportes porque no es bueno en los deportes. Da la sensación de que como no jugaba a la perfección al fútbol, como no era un crack, como al padre le habría gustado, a él entonces no le gustaba jugar al fútbol. El chico dice que le gustaba dibujar, pero que eso no importaba. Entonces, que él es malo en todo. O sea, como no puede jugar bien al fútbol, él es malo en todo y todo lo otro que pueda llegar a hacer no importa. ¿Por qué no importaba? Digo, si era bueno, ¿no? Como dicen el padre al final, si pasaba horas dibujando, da la sensación de que no alcanzaba, de que era insuficiente. Yo me pregunto, si dibujaba iba a ser un chico débil porque el padre estaba preocupado porque su hijo fuera fuerte. Podemos preguntarnos acá si esto no está más relacionado con la propia historia del padre, si él se consideraba débil como hijo en relación a su padre, entonces por eso está interesado en transmitirle esto a su hijo. Bueno, y acá me interesa plantear una diferencia en relación a que
No es lo mismo criar para un padre a un hijo varón, o sea, puede no ser lo mismo para un padre criar un hijo varón que una hija mujer. Bueno, y en este caso se perciben diferencias. O sea, ¿por qué? Porque criar a este hijo varón le implica para el padre poner en juego marcas con su propio padre que quedaron sin una resolución. Si bien él dice que se prometió no criar a su hijo a golpes, la violencia se transmitió igual. Entonces no se resolvió esta cuestión. Bueno, volvemos a la situación del padre permisivo y donador. ¿Qué pasa con este padre? ¿Podemos considerar que es permisivo y donador? Podemos considerar que para el chico no está funcionando como permisivo y donador porque transmite un ideal que para el chico le resulta imposible de alcanzar. No funciona entonces como permisivo y donador. No plantea este ideal que transmite el padre, al ser imposible, una referencia posible de alcanzar. Lo que plantea es ponerlo en una situación de insuficiencia. Como tiene que ser un crack jugando al fútbol para el padre y el chico no lo puede alcanzar, lo pone en una situación de insuficiencia, de sentirse insuficiente, de sentirse poca cosa, de que ya no importa más nada lo que haga, como decía el chico. El padre le transmite una posición de humillación. Y ¿cómo puede transmitirse algo desde esa posición? Es muy superyoica esta posición. Con esto me refiero a martirizante con uno mismo, sufriente, al modo de tenés que seguirme a mi modo. O sea, como si el padre le planteara, el chico toma, tengo que seguirlo a mi padre a su modo. Es lo que el chico puede leer del padre. El chico lo lee de forma muy severa al padre, rígida, podríamos decir, hasta autoritaria. No puede ser de otra forma, o sea, tiene que ser el ideal bajo su forma. Si no puedo ser un crack jugando al fútbol, no puedo dibujar, por ejemplo. Entonces, esto de sentirse insuficiente también puede dar argumentos para la estructuración del fantasma. El fantasma consiste en una frase que se arma a partir de materiales percibidos y escuchados que uno interpreta, que lo definen, que describen quién soy. Por ejemplo, bueno, soy insuficiente. Entonces, si me considero así, también me volveré así para los demás. En este caso, si se siente poca cosa o lo hacen sentir poca cosa, debe ser porque es poca cosa, porque es insuficiente. No porque los demás no pueden valorarlo como es. Sentirse feo también es una forma de sentirse insuficiente para otro. El padre funciona básicamente como impotente y de esta manera lo vuelve impotente al chico. Una cosa es que el padre diga, mi hijo es un queso en fútbol, pero bueno, lo traigo igual porque se divierte, disfruta o porque puede estar con los amigos. Otra cosa es que el padre diga que se sentía avergonzado. O sea, el padre podría flexibilizar ese ideal que tiene de que el hijo sea el mejor futbolista. Y podría transmitir en cambio el ideal de la amistad o del disfrute. El chico es bueno con los amigos o puede divertirse, tiene el valor de la amistad, tiene el valor de disfrutar, sabe cómo pasarla bien. Pero eso daría cuenta de otra posición y lo que dijimos es que el padre está en posición de ser un hombre humillado. Y bueno, ¿qué pasó? Que tampoco el padre le pudo transmitir al chico el ideal de tener la habilidad de dibujar, que al chico le gustaba.
Si pasaba horas dibujando, ¿por qué lo dejó? O sea, ¿qué pasó con el chico también? Con esto que decíamos antes, el sujeto también es activo respecto a lo que... a los materiales que recoge de los otros para identificarse. ¿Qué pasó con la madre también? ¿Qué les pasó a ellos con esto, con la imagen real que el chico les mostraba, que no encajaba en sus ideales previos? No se deja traslucir tanto en la serie lo que hace y lo que no hace la madre, queda más evidenciado lo que hace y lo que no hace el padre. La madre hasta le dice, ¿por qué te eligió a vos para acompañarlo al chico a la comisaría, el tiempo que pasó ahí? Como si dijera, ¿por qué te eligió a vos que no intervenís o no sos cariñoso con el chico? La de la madre parece ser una mirada un poco más amable, reclama para acompañarlo durante su estadía en la comisaría, sabe de su miedo a las agujas, de su intolerancia a algunos alimentos. También ha tratado de protegerlo cuando su padre tenía arranques de ira. La madre refiere que es un lindo dibujo el que le envía el chico a su padre para su cumpleaños, cuando ya el chico está detenido. O sea, reconoce algo bueno en el chico. El padre parece que lo consulta con la madre. Es un buen dibujo, ¿no?, le pregunta. También parece que consulta con el abogado sobre su inteligencia. O sea, el abogado que lo defiende en el caso. Él le dice al abogado, usted me dijo que mi hijo es inteligente. El hombre no dice, qué lindo dibujo. O sea, a estos matices le prestamos atención porque el decir hace a la posición subjetiva de cada uno. Después voy a hacer algunos comentarios más en relación a lo que no hace la madre. En general, cabe decir que los hijos de padres que ejercen violencia o siguen dos alternativas: o responden de esta misma forma con sus propios hijos, o no intervienen, o sea, responden con violencia, ejerciendo violencia sobre los propios hijos, o no intervienen, ya sea no poniendo límites cuando estos se necesitan, o tampoco, como decíamos antes, no pudiendo otorgar algún ideal. El padre dice, no podía mirar a mi propio hijo. Estamos hablando de que desconoce a su propio hijo. Ese padre quería más a un hijo ideal que al hijo real que tenía enfrente. Quiere más al hijo que imaginó tener, que quiso tener, que esperaba tener. Esto puede ser frecuente. Tiene muchas dificultades para amar a su hijo como es. Hay una gran distancia marcada por este ideal y por el modo de asumir su masculinidad con su propio padre, donde él termina transmitiendo una masculinidad impotente. No hablamos acá de impotencia en términos de disfunción eréctil, sino que hablamos de imposibilidad para sentir que se puede llevar adelante un encuentro con el otro sexo, para arreglárselas con lo que él tiene para estar con una chica. Bueno, de hecho, lo que decíamos antes en relación a las diferencias que puede haber cuando un padre con esta posición cría a un hijo, y a diferencia de esto cría una hija, vemos que en la serie con la hija puede mantener diálogo, puede ser más contenedor, puede abrirse más, como tener otra postura. En cambio, con el hijo parece que se reactualizan sus propias marcas psíquicas que quedaron de su relación con su propio padre. De hecho, bueno, al hijo, cuando se entera que lo acusan por esto, por este crimen, no le pregunta por qué lo hiciste, qué te pasó, sino que es la psicóloga la que va a abrir en las entrevistas esta pregunta, y el chico ahí, con dificultades, va a tratar de contestar, de armarse una respuesta. Por otro lado, podemos decir que al padre le importaba ser mejor que su propio padre, que mirar a su propio hijo. Quería que su hijo fuera fuerte, desde esa posición de impotencia en la que podemos considerar que aún está, porque él no pudo defenderse de su propio padre.
El narcisismo propio se juega con los hijos. Si uno no tiene una buena autoestima, puede que intente sentirse mejor proyectándole expectativas propias a sus hijos. En una parte de la serie, el padre dice que este chico es un buen chico, que su hijo es un buen chico, digamos. Yo soy un buen padre, o sea, a continuación viene esto. O sea, el padre del chico de la serie quiere ser mejor padre que su padre, y parece que da la impresión que por eso también quiere que su hijo sea el mejor. Como que se juega su propia crianza también en la crianza de su propio hijo. Por eso también niega el comportamiento agresivo del hijo, no solo cuando lo acusan del crimen, sino también antes, cuando iba a la escuela. O sea, antes de haber cometido el crimen de la chica, ya había tenido, dicen en la escuela, problemas actitudinales. Entonces, por eso es que la madre dice que deberían haberle prestado más atención al chico, haberse dado cuenta de esa situación, de esas situaciones agresivas, y deberían haber detenido su mal carácter, o sea, deberían haber intervenido, con lo cual se puede inferir que no intervinieron. Bueno, además el padre le transmite su carácter, sobre el que mantiene una fuerte negación, y no puede verse en el hijo, o sea, lo que él le transmite al hijo, así como no puede verse a él mismo, en su propio mal carácter, en las propias situaciones de violencia que él genera. Vemos que tiene una actitud de fuerte negación, no pide disculpas, ni trata de enmendar sus errores, o sea, no reconoce sus errores cometidos tras sus arranques de ira. No puede reconocer tampoco, en este sentido, que está bien que el hijo asuma su culpabilidad. Al querer criar a su hijo de modo diferente a su padre, podemos decir que muestra que todavía está orientado o referenciado por su propio padre en su propia conducta. Esto nos da pie para pensar que él no había podido elaborar la situación experimentada como hijo con su propio padre. Y esto pudo haberlo condicionado en la crianza de su propio hijo a mirar para otro lado, como dice el chico, y transmitir la violencia, aún sin quererlo, de forma intencional, porque él no podía reconocer ni detener esos arranques de ira que los manifestaba enfrente del hijo. El padre del chico se mantiene en una posición renegatoria. De entrada niega el crimen del que se acusa a su hijo. Dicen, no puede ser, no puede ser. Aunque no sabe bien qué pasó. Y en el último capítulo de la serie también vemos que está en un cumple, como se dice ahora. O sea, si bien está en un cumple porque transcurre su propio cumpleaños, pero se trata del primer cumpleaños que pasa el padre sin su hijo. Y es un contexto en el que falta solo un mes para saber si su hijo será condenado. Sin embargo, él está de fiesta, quiere ir al cine, vestirse de fiesta, festejar como si no pasara nada. O sea, podemos inferir que también se resiste, como se resiste a todo lo que le pasa, a él con sus propios comportamientos violentos, al hijo con los comportamientos violentos del hijo, también se resiste a lo que le pasa en el sentido de que ya no lo tiene más al hijo como antes, que no puede hacer un duelo del hijo, que ya no está más como antes. También se resiste a saber qué es lo que le pasa a él con toda esta situación de que el hijo tenga que quedar preso, si experimenta dolor, si siente dolor. Es débil el padre, porque en esto también podemos considerar que él puede creer que hay que ser fuerte, porque este es uno de los ideales que
que quería transmitir, que hay que hacer fuerte. Y también antes se resistía a saber lo que le pasaba a su propio hijo, qué había detrás de ese mal carácter o esos problemas actitudinales, y qué es lo que le pasaba a él con su hijo en relación a la situación de impotencia, de humillación, de vergüenza que experimentaba respecto a él. O sea, si no había algo propio también en esto, no algo solo entre él y el hijo también. Esto que decíamos antes, si le está transmitiendo la violencia, aunque él no tenga intenciones de eso, si no le está transmitiendo un ideal muy demandante, muy exigente, lo que hace el padre es tapar todo, como quiere tapar rápidamente el graffiti que le pintaron en su camioneta. Niega el enchastre que hizo al tirar toda la pintura directamente sobre la camioneta, así nomás, en el estacionamiento del local donde la compró. Aunque el hombre de seguridad le subraya esta falta, él niega, finge demencia, como se dice ahora, pretende desconocer sus propias faltas, como lo hace el hijo cuando insiste: yo no la maté a la chica. Tendría que haberla matado, pero yo no lo hice. ¿Cómo le va a decir este padre a su hijo: qué bueno que asumas tu culpa, si el padre tampoco es capaz de asumir sus propias faltas? Si el comportamiento de su hijo refleja el suyo cuando tiene ataques de ira incontrolables, que no consigue detener. Bueno, al final, cuando reflexiona con la madre del chico, subraya su posición de renegación y de impotencia. Dice: no nos podemos culpar. No pudimos hacer nada para evitar esto, le dice a su esposa. No heredó de mí mi carácter enojoso. O sea, parece que sigue negando todo. La madre tiene una flexibilidad un poco mayor y le dice: pero los criamos nosotros. Debimos haber notado ese mal carácter que él tenía y detenido. Bueno, como decía antes, por lo que se comenta en la escuela, habían ocurrido otros episodios que evidentemente fueron desmentidos por estos padres. Finalmente, bueno, la madre puede reflexionar un poco más y dice: estaría bueno que pensemos que podríamos haber hecho algo más. Como que sale un poco más de esta posición de renegación. Bueno, no obstante, podemos decir que la madre tiene cierta posición renegatoria, porque después de que el marido tuvo arranques de ira muy fuertes en el local donde compra la pintura y hace un enchastre, casi se agarra a piñas con el pibe que le escribió el graffiti, bueno, se pone muy violento y hace un desastre. La madre no le dice al padre, no le pregunta: ¿qué hiciste? No le dice: ¿estás loco? ¿Te fuiste al carajo? No, en cambio permanece en silencio. La hija también. El padre tampoco reflexiona, como decíamos, está en una posición renegatoria con respecto a la propia violencia que él genera. Y después la madre le dice al padre del chico: vos no sos así, como desmintiendo también las actitudes de violencia del padre. Pero el chico dice que en realidad sí, su padre era así, digamos que tenía frecuentes arranques de ira, incluso que había llegado a tirar abajo un techo y que la madre había tenido que intervenir en esta situación, mandándolos arriba a los chicos. Como que se queda corta la madre también. La madre también desconoce a su propio hijo, podemos decir, al igual que el padre. El pibe, por ejemplo, dicen que se quedaba hasta tarde con la luz prendida en la habitación, con la computadora, con la puerta cerrada. La madre dice que le pregunta desde afuera, ¿no? Con la puerta cerrada, le pregunta si al chico si está bien. El chico
no contesta, y a pesar de eso la madre no entra a la habitación a ver si el chico está bien, a comprobar si efectivamente está bien. O sea, el chico tiene 13 años, tampoco es tan grande. Por el contrario, sí vemos que entra a la habitación de su hija mayor, que tendrá 16 o 17 años, y no solo eso, sino que también puede entablar diálogo, que le pregunta con quién se está mandando mensajes por el celular, o sea, sin ningún problema. Todo este panorama de desmentida, de renegación, de aquí no ha pasado nada, o de aquí no ha pasado nada malo, o de hacerse los boludos, o como se dice ahora, de fingir demencia ante lo que sucede, yo pienso que lo deja al hijo en posición renegatoria, que es un caldo de cultivo como para que el chico se encamine hacia el armado de una estructura psíquica perversa, psicopática. El chico también está en posición renegatoria. El problema en esto de que el padre no pueda mirar y amar al chico como es que el chico queda en posición de tener que completar al padre. Si el padre le hace sentir al hijo que tiene que completarlo a partir de su ideal de que sea el mejor futbolista, no lo deja caer del espejo. Hablamos del estadio del espejo. Alguien que es digno de ser amado, en tanto está sostenido por los ideales, las demandas del otro. Al dejarlo al hijo en este lugar, podemos decir que no ejerce la función del padre de la separación, no separa lo que son sus propios ideales de los gustos de su hijo, no le hace sentirse digno de ser amado, valioso, con lo que el hijo tiene. En cambio, su hijo siente vergüenza porque... en cambio, el padre siente vergüenza de su hijo. Bueno, el chico también siente vergüenza por sí mismo, porque no alcanza el ideal que le transmite su padre. Es como que el hijo tiene que complacerlo, si no, no importa, no vale, no tiene sentido lo que haga, como el asunto de su afición por el dibujo. La mirada que recibe el hijo, o de la cual se apropia, es dolorosa, pero él desmiente esto. Aunque sea demasiado doloroso, sentir que al cagarla genera vergüenza, pena en el otro, se siente humillado por esa mirada. Así que siente que tiene que negarlo. ¿Cómo lo niega? Podemos pensar con arranques de ira. Trata de desmentirlo. Bueno, es lo que se ve en la entrevista con la psicóloga. Se resiste a sus preguntas con violencia. Y después desmiente su violencia. Le dice a la psicóloga, ¿te asusté? Dice, qué vergüenza tenerle miedo a un chico de 13 años. La falta queda del lado de la psicóloga, no del lado del chico. Él no puede sentirse en falta porque lo experimenta como demasiado doloroso, aunque después vemos que al final le hace bien ponerse en contacto con sus propias faltas, con su propio sentimiento de falta para asumir su culpa por el asesinato que cometió. O sea, ponerse en contacto con sus propias faltas a través de las entrevistas con la psicóloga le permite después declararse culpable en el juicio. Bueno, para decir algo más sobre su padre, hay una distancia que se puede apreciar al final cuando el chico lo llama al padre por su cumpleaños. El padre abre la conversación a toda la familia, no deja esa conversación en privado con su propio hijo, aun cuando el chico lo había llamado a su propio celular. El chico, de hecho, podemos percibir que se disgusta por esto, porque le dice, pensé que estábamos hablando nosotros dos, solos. Le cuesta mantener una conversación al padre con el chico, vemos. Incluso cuando el chico le pregunta, ¿recibiste mi tarjeta? La tarjeta que le había mandado con un dibujo del padre. Le dice, le dije a tu madre que me gustó mucho. O sea, pone una distancia, pone a la madre en el medio. ¿Por qué no le puede decir me gustó mucho
tu dibujo directamente al chico. El chico le dice retomé dibujo y no le dice qué bueno. Y cuando le dice que decidió asumir la culpa por lo que hizo, el padre tampoco le dice qué bueno, me parece bien. O sea, el padre sigue en su posición renegatoria, se produce un silencio incómodo y lo que ocurre es que parece que el chico está esperando una respuesta del padre. Entonces, es como que el chico sigue esperando del padre algo que no llega. Y la madre se pone en el medio entre él y el padre. La madre interviene, cambiando de tema también, otra vez haciéndose la boluda, digamos. Negando también lo que está pasando en ese momento. Por más que sea incómodo, es necesario asumir lo que está pasando. Es como que el chico está más preocupado por llegar al padre que por llegar al chico. El padre no funciona como padre desde el complejo de Edipo que establece Lacan. Lacan dice que el padre tiene que hacerse preferido a la madre. Cuando el chico lo elige para ser su adulto responsable, que lo acompaña en la comisaría, y la madre le dice ¿por qué te eligió a vos? Es como que el padre no reclama un derecho para tener este lugar. No es que el padre sea malo, de nuevo como decíamos, o esté ausente, pero no interviene o interviene de manera que lo deja mal parado al chico, sin recursos psíquicos para poder entablar un encuentro con el otro sexo, un encuentro que sea agradable. Su hijo se siente humillado a partir de esta mirada del padre. Un varón que se siente humillado es un varón que se siente impotente, sin recursos psíquicos, simbólicos, deseantes, para encontrarse y generar un intercambio interesante, como decía, agradable, ameno, disfrutable, con el otro sexo. El chico, en cambio, pone en juego el goce. Toma como objeto a la mujer para tener un control sobre esto que le pasa, para que no quede expuesto lo humillado que él se siente, impotentizándola, barrándola. O sea, ahora yo no soy el impotente, ahora el impotente es el otro, y ahí aparece la violencia, él impotentizando a la otra persona. Lo hace con la chica, vemos que lo hace con la chica y vemos que también lo hace con la psicóloga. No hay ningún miramiento por lo que le pasa al otro, a partir de lo que le pasa a él. Si él se siente mal, lo único que importa es eso. Bueno, por otro lado, podemos decir que algo más sobre la mirada, de cómo lo ven los demás en relación a su propia posición de varón humillado. Como a su padre vemos que al chico le importa muchísimo la mirada de los otros, de qué manera lo ven. La mirada de la chica, por la importancia que le da a lo que escribió de él en Instagram, por la importancia que también le da, el peso que le da su rechazo. Lo que ella escribe de él en Instagram, su referencia a que este chico será un Virgo eterno, tiene mucho efecto en él porque resuena con lo que él piensa de sí mismo, que era insuficiente, no solo para sí mismo, para hacer algo con su vida, con su tiempo, sino para una chica. Él piensa que es feo. Si no estuviera en esa posición, lo que hace la chica podría pasar de largo. O sea, esto puede pasar, que alguien te rechace, que alguien nos rechace. Y no se le da tanta importancia a esto, porque puede haber otras opciones. Pero aquí quedan reducidas las opciones, al encontrarse él en esa posición de varón impotente, que no se la cree ni un poquito, como para sentirse capaz de levantarse una chica. No tiene los recursos psíquicos para sentirse capaz de eso, solamente cuenta con el recurso a la violencia. O sea, si no era esa oportunidad, no podía haber otra, porque era un momento en que la compañera de escuela estaba vulnerable como él, estaba humillada como él, era objeto de burla. Entonces era ese momento. Y como no fue ese momento,
fue como demasiado lo recibió de esa manera, como demasiado humillante toda la situación, irremontable. Bueno, también en referencia a la mirada, podemos decir que el chico busca desesperadamente la mirada de la psicóloga. Le interesa saber si a él le cayó bien a la psicóloga. Le importa demasiado cómo lo ve. Como dije antes, la psicóloga se había mostrado interesada por la vulnerabilidad del chico. Se mostró interesada por lo que él tenía para decir y por lo que él pensaba. Le dio lugar, alojó su dolor, le importó. Ella pensó también en él, en que le gustaba el chocolate caliente, le llevó chocolate caliente. Por lo menos, bueno, durante esa entrevista que vemos en la serie. Él lo sintió a esto. Es como si él entonces tratara de corroborar si la psicóloga es capaz de sentir deseo por él, de quererlo, de valorarlo de alguna forma, o si por el contrario se avergüenza de él como su padre o como él mismo. Bueno, para mí estuvo bueno finalmente el recorrido que lo llevó a hacer la psicóloga al chico, porque así él fue capaz de reconocer los motivos que lo llevaron a matar, al indagar en todas las cuestiones en referencia a la masculinidad, a cómo él se sentía como varón, a sus propios sentimientos de insuficiencia, al poner sobre el tapete, digamos, su propia posición subjetiva e inconsciente de impotencia, puede empezar a reconocerse en esta posición. Qué es lo que lo hace sentirse avergonzado, humillado, y cómo reacciona con violencia también al sentirse humillado. Y así es capaz posteriormente de conmover su posición de renegación al respecto de todo esto. Bueno, vamos a hablar un poco de la castración. Bueno, para mí la castración está inscripta pero negada simultáneamente. Esto es lo que suele suceder como trasfondo psíquico de la perversión. Y al estar inscripta y negada la castración, a la vez falla también lo simbólico. Los padres no intervienen poniendo límites. En la escuela se dice que ya el chico había tenido problemas actitudinales. Luego llegan a la conclusión de que no lo pudieron ver y detener a tiempo. De parte de su madre pienso que el chico le ve la falta porque dice que su madre solo es buena cocinando, pero después no es buena en otras cosas. Ve la falta y ella puede hacerle falta. De hecho, bueno, en la comisaría le hace falta. Aun cuando él está en una posición vulnerable. Respecto al padre, sabe que no lo completa, porque no alcanza sus ideales. No cumple con sus expectativas de ser el mejor futbolista, pero esta incompletud la siente como demasiado dolorosa, avergonzante. Entonces esta falta la desmiente y desmiente y reniega la castración con el papá. Pide insistentemente por el papá, dice que de él que es rabioso pero no le pega. O sea, ahí se puede ver la desmentida. A diferencia del abuelo, como si esto fuera un valor por sí mismo. Después es como que no puede reconocer la parte que hace mal su papá en esto, en qué es lo que falla o en lo que le falla a él. Por ejemplo, dice que el padre una vez que estaba enojado derribó un techo. Dice que le pareció gracioso, que no se asustó, aunque la madre lo mandó arriba. Entonces acá puede reconocerse una desmentida porque si la madre lo mandó arriba, lo alejó de su padre y tiró un techo, debe haber sido demasiado choqueante, digamos, esa situación. No debe haber sido algo liviano.
Por otro lado, a mí también me resultó extraño que el chico diga que su padre no es cariñoso, pero al mismo tiempo dice que es amable porque no juzga. A mí me parece una desmentida. Por otro lado, esta mirada que el padre tiene sobre él, ¿no es acaso juzgadora respecto de lo que él es o de lo que él debería ser? O sea, piensa que su hijo debería ser un crack jugando al fútbol o debería ser fuerte. A mí me parece que es una desmentida porque en realidad el padre sí lo juzga. Vemos sus arranques de ira en la serie y la madre, si bien se impresiona por los arranques de ira que tiene el padre, no se pronuncia al respecto. Hay una renegación en este punto. Y vamos a lo que a este chico afecta toda esta situación. El chico está entrampado. No puede ser el crack, lo que su padre espera de él. No puede ser su falo, lo que lo completa. Pero tampoco puede ser algo bueno, alguien valioso por sí mismo. Porque la mirada de su padre no lo reconoce como digno de amor por lo que tiene. Él está entrampado porque a la vez no se separa. No puede poner un corte, no puede despegarse del ideal imposible que le propone el padre y hacerla suya. O sea, ¿por qué si al chico le gusta dibujar, no dibuja? Que dibuje. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo tiene que completar al padre? Él ahí está interviniendo también en una actitud suya activa para desconocer la falta del padre. Si su padre no puede reconocerlo, el problema del padre no es suyo. O sea, como decíamos antes, bueno, la entrevista con la psicóloga se hace muy difícil porque, bueno, en una parte, de hecho, bueno, el chico también piensa que ella lo quiere atacar al padre. O sea, está muy a la defensiva en relación al padre respecto a desmentir cómo él se sentía con el padre, la influencia que él sentía del padre hacia él mismo. Bueno, si su padre no puede reconocerlo, problema del padre, decíamos, esto es muy común, confundir la mirada del otro. O sea, cómo nos ven los otros con lo que uno es. No hay que dejarse guiar tanto por lo que pueden ver los demás de uno mismo. El chico dice, mi padre me corrió la cara, ¿no? Corrió la mirada. Mi padre no me vio, pero tampoco es que el padre no lo ve o lo ve con vergüenza porque no quiere. O sea, no es que no quiere verlo o quiere verlo con vergüenza, sino porque quizás no puede, porque está entrampado todavía en su historia personal con su propio padre. El chico le dice a la psicóloga, de hecho, deberías decirme que entendí mal, porque un padre no puede tener vergüenza de su hijo. O sea, ¿por qué el chico no puede aceptar y verle la falta al padre? Esto que el padre sienta vergüenza del chico. ¿Por qué está tan preocupado por defenderlo al padre? Por desconocer que el padre le falló en ese punto. Se le complica en ponerlo en falta al padre. Y esto va de la mano también con aceptar el dolor que tiene respecto a cómo le falló, cómo siente que le falló su propio padre. Bueno, por otro lado, parece que el chico sí queda comandado con el ideal de ser fuerte. Hay que ver qué se entiende por ser fuerte, pero parece que tiene que ver con desmentir la debilidad. El hecho de sentirse en falta. La castración, el no completar
al padre, no poder completar al padre, a los otros, no la vive como algo liberador, que alivie. Que uno que sienta, bueno, qué bueno, me voy a dedicar a mi propia vida, no tengo que satisfacer a mi padre, puedo dedicarme a lo que a mí me gusta, puedo dibujar. O sea, se siente que no es validado algo de él, algo que provenga de él como bueno, como un valor que pueda cumplir. Siente como que el padre está en deuda con ese ideal a transmitir, ¿no? Esto adquiere mucho peso. En el sentido de que, bueno, siente que es feo, que hace todo mal. Pero bueno, es muy doloroso quedar expectante de completar a los otros, pendiente de la mirada de los demás. Porque cuando no logra completar a los demás, por ejemplo a esta chica, que la chica le diga que sí, que salga con él. Para él es tan doloroso que le cuesta admitir que se siente inadecuado, impotente, feo, que él no se permite, no puede quedar en falta. La falta tiene que estar del lado de la otra persona. O sea, no es que soy feo, es que ella es la HDP que no quiso salir conmigo. Él tiene que desmentir la falta, salir de la situación de impotencia y tiene que sentirse potente. Porque no puede asumir el dolor que siente en esa situación, que reactualiza también la situación que experimentó con su padre. Él tiene que desmentir la falta, salir de la impotencia y sentirse potente, matarla. No sale de esta trampa. Se siente humillado a partir de lo que le dice la chica y por su rechazo, pero en realidad esta es la mirada, esta humillación es la mirada que tiene sobre él mismo. Y lo que ella le dice y hace actualiza esta mirada. Y es la mirada que él tomó, que incorporó, que se apropió del padre. Y también de la que no se puede despegar. O sea, le cuesta entender que no es con él, que él no tenga nada bueno, no haya nada bueno en él, sino que es con el padre. Eso viene de la historia de su propio padre. Cuando se siente humillado, avergonzado, hay que desmentir esa situación, porque duele. Entonces hay que sentirse mejor que otra persona, sentirse fuerte, sentirse potente. La falta queda del lado del otro. Entonces lo importante para él no es cómo él reacciona, esa reacción que decimos desmedida, que no se corresponde realmente con lo que está pasando en esa situación, en ese momento actual, ante lo que la chica le dice o hace, sino que es más importante lo que ella hace o dice. Es como decir, ella se lo buscó. La falta queda de su lado como impotencia, pero también tiene que desmentir esta falta, este chico. Y bueno, ¿cómo la desmiente? Poniéndose violento. Acá vos no me humillaste. Esto no pasó. Esto no puede haber pasado. Yo te humillo agrediéndote, matándote. El padre transmite la humillación en lugar de burla, de vergüenza en el que él se siente. Fíjense que de hecho gran parte del tiempo está reactivo desde ese lugar. Incluso cuando recibe el regalo de cumpleaños de parte de su padre, dice,
Son apenas 5 libras. Ni siquiera me alcanza para comprar una cerveza. Todos los años hace lo mismo. O sea, ¿qué está expresando acá? Vamos a lo que se lee entre líneas. Ese mismo lugar de humillación que se repite en la situación esta que surge, que se pelea con los chicos, que él les dice, me toman por idiota, se están burlando de mí. O sea, todo el tiempo, o gran parte del tiempo, vamos a decir, está reaccionando desde esa posición subjetiva de humillación en la que se encuentra. Que es lo mismo que sucede con su hijo. En el caso del hijo, un toque más fuerte, más intenso. Cuando él se siente en este lugar por alguna situación, tienen lugar los ataques de ira. Tiene que imponerse sobre otro o destruir al otro, llegado el caso, para sentirse potente. Toma dichos de otros como agravios. Se identifica con eso. No puede tomarlo como de quien viene. La mirada de los otros tiene importancia porque resuenan, porque se asocia con ese lugar de burla, de vergüenza, de humillación, como se sentía con el padre. Y también el propio padre queda todavía en esta posición de humillación. Por otro lado, dos cosas. Hay un ejercicio fallido de lo simbólico, en tanto el chico no puede separarse de la herencia paterna, de la violencia, también de esta humillación en la que se siente, y también un padre que le cuesta ofrecer otra cosa, otro ideal. Incluso también el recurso a la palabra. O sea, no es un padre que pueda preguntar, no es un padre que pueda hablar de lo que le pasa con su propio hijo. Y también el chico no cuenta con este recurso a la palabra. Y bueno, y acá podemos decir que este recurso a la palabra también es un factor de prevención. Yo lo considero importante como factor de prevención, poder hablar con los hijos de lo que les pasa, poder hacerse el tiempo para poner en práctica el valor de la palabra, para intentar resolver conflictos, para que no tenga lugar tampoco el recurso a pasar a la acción o a la violencia. Bueno, para terminar, una reflexión que quería compartir, que el adolescente también precisa acompañamiento, aunque sea más grande. No puede manejarse del todo solo, y bueno, todavía está creciendo, así que es muy importante recuperar, me parece, el valor de la palabra para también prevenir estas posibles situaciones de violencia. Si bien, como lo dije, esta situación que se expone en la serie no es comparable a otras situaciones, pero me parece que esto puede quedar, que los conflictos no
no pasan, no dejan de existir porque no se los tenga en cuenta, porque no se hable de ellos. Por el contrario, pueden ir incrementándose sin que nos demos cuenta. Así que me parece importante recuperar el valor de la palabra para que no prevalezca la violencia, y también poder generar el valor de los intercambios, de las conversaciones con respeto. Para terminar ya, para que no se haga tan largo, me pareció interesante cómo se presenta en la serie una situación contrapuesta, la situación del policía que tiene a su hijo en la misma escuela que este chico del que estuvimos hablando, y cómo empieza la serie con una situación en que el hijo del policía no quiere ir a la escuela, y es como que dice, bueno, otra vez no quiere ir a la escuela, pero también ahí surge la pregunta, bueno, pero otra vez ¿por qué? Como que queda implícita, tácita, sin hacerse la pregunta, y es un chico que no quiere ir a la escuela porque es objeto de burla. Sin embargo, bueno, él tiene otra reacción, y ahí vemos también cómo cada reacción depende cada reacción que cada persona tiene depende de su propia subjetividad, de sus propias marcas, de cómo configuró su identidad. Y bueno, se puede ver también como en esta escena del policía que le dice a su compañera, bueno, de trabajo, a la otra policía, le dice, bueno, la madre de mi hijo se ocupará de él porque sabe que yo soy blandito. O sea, estamos también ante un padre que no interviene con su hijo. Sin embargo, este hombre puede salir de esa situación de no intervenir con el hijo. Puede reflexionar y decir, bueno, cómo también enterarse de una situación donde se pesca, se percibe que hay un padre que no puede llegar a su hijo, que tiene cierta distancia. Él reflexiona al actuar sobre el caso del chico que mata a la chica. Al ocuparse de ese caso, él también es un disparador eso para reflexionar sobre su propia actitud como padre. O sea, él dice, siento que yo no estoy siendo el padre que necesita mi hijo. Y a partir de ahí empieza a acotar esa barrera que tiene. Empieza a tener más conversaciones con él. O sea, todo lo que la otra familia, la familia del chico que asesina a la chica, no puede hacer, que claramente no saben quién es el hijo, lo desconocen lo que le pasa. El padre entrampado también en esta situación también de que se siente en una situación de humillación de manera muy frecuente. La madre que tampoco interviene, entonces prevalece la violencia. Así que bueno, llego hasta acá para no hacer tan largo, pero bueno, les agradezco por haberme acompañado. Este vivo queda grabado por si se conectaron más tarde y les interesa ver algo del comienzo. Y bueno, cualquier cosa pueden dejar su comentario para seguir intercambiando. Así que les mando un beso y espero que estén muy bien. Adiós, nos vemos en otra oportunidad.
chao.